Amigos de Videos Mundo, en la última semana Donald Trump ha decidido acentuar la política de mano dura contra la inmigración ilegal. Estas nuevas políticas oficialmente ha sido informado por el secretario de Justicia Jeff Sessions, quien además ha advertido que habrá cárcel para quienes estén en esta situación o quienes sean cómplices de proteger a indocumentados. Sin duda, esta situación tiene preocupados a mucha gente, y para que podamos tener una explicación clara, como también los análisis correspondientes de estas nuevas políticas de inmigración en la era Donald Trump, he subido al canal, amigos, un programa emitido en la cadena CNN donde se analiza a profundidad este problema de la inmigración, los planes de deportación que existe actualmente en el gobierno. Les invito a que puedan ver y escuchar a los panelistas, y posteriormente al final del video les pido que me dejen sus opiniones y comentarios. ¿Qué piensan de la inmigración? ¿Qué opinan de los planes de Donald Trump de mano dura contra los inmigrantes? ¿Será que el restringir el ingreso de personas extranjeras a Estados Unidos va a garantizar la seguridad nacional y mejores oportunidades de trabajo para los estadounidenses? Con el decreto ejecutivo del presidente sobre seguridad fronteriza, las organizaciones criminales transnacionales y la seguridad pública son nuestras guías. Ejecutaremos nuestra estrategia para asegurar nuestras fronteras. Aprenderemos a los extranjeros criminales que amenazan nuestra seguridad, como las pandillas MS-13 o los Zetas. Y será nuestra prioridad la destrucción de los carteles. Buscaremos un enfoque multifacético. Quienes traen drogas al país, también fiscalizaremos el dinero que sale e investigaremos todo lo posible según lo permita la ley. ¿Por qué lo hacemos? Porque es el deber de las leyes de Estados Unidos. Nuevas guías, cargos más fuertes para aquellas personas que estén en los Estados Unidos de forma ilegal, más jueces, parte de las recomendaciones que entregó el secretario de Justicia Jeff Sessions a los fiscales federales y básicamente a los departamentos que manejan los asuntos de inmigración. Bienvenidos a Choque de Opiniones. Hoy les saluda Yone Molinares desde Washington por Juan Carlos López, y en este panel vamos a hablar precisamente de la política inmigratoria de los Estados Unidos. Mucho que comentar, y tenemos un panel también que nos va a acompañar el día de hoy. Antes de eso, queríamos compartir con ustedes cuáles son estas recomendaciones a las que nos referíamos, y se refería también el secretario de Justicia Jeff Sessions. Aquí está. Primero, prisión para quienes transporten y den refugio a inmigrantes indocumentados. También recomienda cargos criminales para quienes entren por segunda vez después de ser deportados. La prioridad, sí, sería quienes hayan cometido otro crimen. Cargos también por fraude y robo de identidad. Este robo de identidad ya tiene un cargo de 2 años de cárcel, y también hay prioridad al proceso por asalto contra agentes federales. Para eso 94 fiscales ya se les ha dado la orden de que pueden generar cargos más fuertes. También el fiscal general asistente será el coordinador de la seguridad fronteriza. Eso entre muchos de los ajustes que está realizando el Departamento de Justicia y que presentó el secretario en Nogales, Arizona. Ahora sí, con esto en la mesa, vamos a saludar a nuestro panel que nos acompaña hoy aquí en Choque de Opiniones. Saludamos a Isaac Guerrero aquí en el estudio. Él representa a FAM. Esta es básicamente una sombrilla de muchas organizaciones que trabajan en pro de la inmigración y la reforma inmigratoria. También Maricruz McGowan, estratega republicana, nos acompaña hoy aquí. También es economista. Alfonso Aguilar en Nueva York. Él es abogado. También fue director de la Oficina de Ciudadanía del Servicio de Inmigración.
y Jaime Barrón desde Dallas, abogado de migración también. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos en esta discusión. Gracias. Vamos a comenzar, como hacemos siempre, con una idea de cómo ven cada uno de ustedes lo que está ocurriendo en términos de inmigración. Vamos precisamente en ese orden a preguntarle a Isaías Guerrero, que han venido trabajando precisamente en ese tema. Sí, pues nosotros estamos viendo que esta administración lo que está haciendo es expandiendo la definición de quién es criminal. Y este es realmente una manera de no solamente continuar el miedo, pero realmente romper la confianza que toma tanto tiempo de construir entre las comunidades inmigrantes y las comunidades en general, pero también las agencias de seguridad pública. Entonces para nosotros es algo preocupante que se pongan más recursos en cosas como la frontera, en cosas como encarcelamiento y agentes de migración, que en otras propuestas, leyes que podrían ayudar más a la comunidad inmigrante. Entonces nosotros estamos preparados como red de 44 organizaciones de cientos de miles de votantes, gente inmigrante, a recordarle a esta administración que nosotros no vamos a dejar que el ataque en contra de las comunidades inmigrantes continúe, especialmente en las elecciones del 2018. Maricruz. Bueno, yo creo que en esta administración el presidente lo puso muy claro, que va a poner primero a los ciudadanos americanos, no va a dar preferencia a los inmigrantes. Y hablando de inmigrantes, va a dar preferencia a los inmigrantes legales. Yo creo que es muy importante mantener esa línea por varias razones, también para beneficiar a los inmigrantes. ¿Por qué? Porque ese país, aunque tiene un porcentaje altísimo de inmigrantes, también lo primero que los inmigrantes se hizo grande porque fue un país de leyes, donde la ley se hizo cumplir. Gracias a eso el país se hizo grande y por eso quisieron venir de todas partes del mundo. Esto no era un caos, y el hecho de que no era un caos es porque las leyes se cumplen. El hecho de que él está haciendo cumplir las leyes existentes puede crear un incentivo en todos los sectores que apoyan o no apoyan, independientemente de su opinión, a que se pase una ley de inmigración que no todos van a estar completamente felices, pero que todos van a estar en mejor posición de los que estamos ahora. Y cuando yo digo todos, no estoy hablando solo de los inmigrantes ilegales, estoy hablando primero los americanos, luego los inmigrantes legales y luego los inmigrantes ilegales, porque hay que ser justos, hay que poner a los americanos primero. Ok, vamos a ver qué nos dice Jaime Barrón desde Dallas, abogado de migración. Bueno, básicamente lo que vemos con el señor Sessions es que está hablando mucho y realmente no está haciendo algo espectacular o terrible. Desgraciadamente nada más lo que está haciendo es que va a crear como era antes de la época de Obama, donde se trataba de encarcelar a todas estas personas que se mencionaron. Básicamente ya se encarcelan, reentrada ilegal, coyotes, todo eso no es nada nuevo. Lo único que nos preocupa es si van a expandir la definición de criminal, porque desgraciadamente ante los ojos de los ultraconservadores, un criminal es quien sea que no esté legalmente en Estados Unidos. Entonces nada más esperemos que no llegaran a expandir más allá de lo que ya existe en la ley ahorita, de lo que se refiere a una persona criminal. Normalmente es algo agravante, terrible, y no es, por ejemplo, una persona que tiene una multa de tráfico o algo menor. Y Alfonso, ¿cuál es su punto de vista? Pues mira, yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva porque el tema se ha politizado claramente por los demócratas. Mira, yo creo que aquí hay un renovado esfuerzo por hacer cumplir la ley, pero la prioridad son criminales que han cometido delitos graves. Es verdad, estoy de acuerdo, que se ha ampliado la definición de lo que es un criminal, pero en la práctica, hasta el momento, lo que estamos viendo no son redadas. Estamos viendo acciones policíacas bien enfocadas buscando a personas que han cometido delitos graves. Que en ese proceso a veces caen gente que no tiene antecedentes penales, es cierto, pero la inmensa mayoría hasta el momento no son personas con antecedentes penales. Yo creo que esto es bien importante porque hay mucha gente que está asustando a la comunidad diciendo que aquí hay redadas, que están buscando indiscriminadamente a los indocumentados, y eso es totalmente falso. El anuncio de Sessions es muy importante y realmente es consono, como decía el abogado de inmigración, con lo que Obama ya había anunciado. Bajo las prioridades de Obama, cualquier persona que había entrado después del 2014, aún sin antecedentes penales, tenía que ser removida. Pero bajo Obama se restableció la política de catch and release, de detener y soltar. Y lo que se va es restablecer esa política
obviamente va a haber más personas en los centros de detenciones, pero para eso se va a aumentar el número de jueces, 75 nuevos jueces de inmigración este año, y muchos más jueces el año que viene. Es necesario, y esto allana el camino a, como decía Maricruz, una reforma migratoria. Pues hay mucho que contar alrededor de lo que ustedes han expresado en este momento. Quiero dejar esto ahí, vamos inmediatamente a responder, seguramente muchos tienen que comentar sobre lo que cada uno ha expuesto. Bueno, habíamos hablado de las deportaciones, es uno de los centros de la política migratoria del presidente Donald Trump. Decía el mismo Alfonso Aguilar en Nueva York, y quiero que tú contestes esta parte, Isaías, de no se están haciendo redadas, no se está, es algo muy estructurado, muy estratégico. Sí, lo que estamos viendo, digamos, yo estuve hace 2 semanas en Alabama hablando con las familias de las víctimas que arrestaron en las redadas de allá. 40 personas, y no solamente es este testimonio, pero testimonios de cientos de personas con los que estamos conectados en California, aquí en Virginia, que lo que nos dicen es que, uno, inmigración está abusando en la manera en que vienen, hablan con la gente. Tenemos testimonios donde han empujado y han abierto las puertas, donde han intimidado a la gente, donde han usado tácticas que no siguen las reglas. Entonces, volviendo a esta idea de que los Estados Unidos es un país de leyes, lo es, y por eso es tan increíble este país. Pero este país no fue cementado en el abuso de las leyes, y eso es lo que está pasando. Ahorita, al darle más poder a inmigración, están tratando de intimidar, y están arrestando y deportando, al menos tratando de deportar a mucha más gente. Ahora, lo que preocupa es que estamos viendo que hay un negocio en el que, al tener más gente en las cárceles a nivel local, se le está dando incentivos, sea a los gobiernos locales o también directamente a los políticos, en donde, gracias a que hay esta conexión entre las corporaciones privadas de cárceles y muchos políticos, especialmente a nivel estatal, por medio de mecanismos como ALEC y otros, políticas antimigrantes como la de Arizona fue completamente escrita por la corporación. Entonces estamos viendo que no solamente es un problema de democracia, de cómo se están respetando, la falta de respeto a la Constitución, pero también que hay políticos republicanos que están apoyando agendas corporativas. Me pregunto a Alfonso y al resto del panel si el comienzo de reencaminar o darle un nuevo impulso a la 287G, por ejemplo, está generando que con la carrera no se esté haciendo el entrenamiento necesario o la ayuda necesaria que necesita la coordinación entre la policía local y la policía y los agentes federales de inmigración. Alfonso, tú viviste el cambio de la 287G, hemos sido testigos de cómo cambió a comunidades seguras poco a poco, y ahora se vuelve a este punto que fue precisamente rechazado por las comunidades. Mira, puede ser efectivo si hay un apoyo de la comunidad y se establece claramente que lo que se está buscando son personas que han cometido delitos graves. Difiero de Isaac porque él está diciendo que la práctica generalizada es de abuso, de que se están violando derechos constitucionales, deteniendo personas que no tienen antecedentes penales. Eso es la excepción, y me preocupa que no haya un reconocimiento por los grupos que apoyan la reforma migratoria, y yo apoyo la reforma migratoria, de que aquí hay un esfuerzo por detener personas con delitos graves, y de que todos deberíamos estar unidos en querer detener y remover a aquellas personas que han cometido delitos graves. Da la impresión de grupos liberales que favorecen la reforma migratoria, que quieren proteger incluso a aquellos que han cometido delitos graves. Francamente, nosotros necesitamos hacer valer la ley para poder allanar el camino para que políticamente podamos lograr una reforma migratoria. Hay demasiados casos, y yo estoy de acuerdo que la mayoría de los indocumentados no son criminales, pero basta uno o dos que den un mal ejemplo y la gente tiende a generalizar. Tenemos que hacer valer la ley. El presidente Trump dijo que él quiere lograr un consenso entre demócratas y republicanos para lograr una reforma migratoria, pero eso va a requerir que los republicanos confíen en que el sistema está funcionando y se esté haciendo valer la ley. Jaime, tú estás todo el tiempo constantemente viendo casos de inmigración en Texas, en uno de los centros, digamos, de mayor atención de toda esta nueva política inmigratoria que ves.
Sí, muy bonito la teoría y todo lo que hablan aquí algunas de las personas, pero básicamente lo que está creando esto es que la gente le tiene miedo a la policía. Y por ejemplo, yo soy uno de los tantos abogados que participamos con las propias agencias de policía aquí en Dallas, Fort Worth, para tratar de presentarle a la comunidad que no le tengan miedo a la policía. El sistema de 287G se comprueba que no sirve, porque solo intimida y crea terror, y de ahí no se reportan los crímenes, que a nivel nacional muchas agencias policíacas han dicho que el crimen en la comunidad hispana ha bajado, pero no es porque los crímenes hayan bajado, sino porque la gente tiene miedo Jaime, de reportar los delitos. Jaime, no es teoría. Yo he estado en las comunidades, estuve en el Departamento de Seguridad Interna, entrando a distintas entonces comunidades. Usted ya sabe que esto intimida a la gente. Momento, vamos a tener diferencias de opinión. Y eso por es uno normal. malo pescan a 10 buenos. De acuerdo. Pero eso es todo lo contrario. Buscan a la mayoría de las personas, y los números lo demuestran, que la mayoría de las personas... Bueno, a mí van a mi oficina gente que arrestaron por multas de tráfico. Tienen antecedentes penales. Las estadísticas no fundamentan tu argumento. Sí. Entonces yo lo veo práctico todos los días, porque esos son los clientes que me llegan. Oiga, me detuvieron, orden de arresto por multa de tráfico. Desperdicia a la policía recursos, y el propio gobierno federal desperdiciando recursos en buscar a personas que no son necesarias, porque la política de Trump ahorita es agarrar a todos. No, eso no es verdad. Eso no es verdad, no es algo efectivo. Que hay que aclarar con Jaime. Yo creo que él está viendo las cosas un poco desbalanceadas. ¿Por qué lo digo? Porque las personas que van a buscar por sus servicios... Porque las personas que van a buscar por tus servicios, Jaime, son gente que creen que no han cometido ningún crimen y sin embargo están con orden de deportación o han tenido a alguien en la familia con orden de deportación. Pero los criminales, ellos no van a ir a buscar tus servicios. A ver, eso hay que ver. Toda persona busca un abogado, gente buena y gente mala. Pero además, aquí parece que tú solamente estás hablando por los buenos que han sido arrestados a pesar de no tener ninguna... es que desgraciadamente hay un porcentaje bueno, alto esos son los que van a verte, porque los que hacen hay de tráfico de drogas, tráfico de mujeres no van a buscar. Pero hay un punto, Maricruz, y a todos también es el hecho de ampliar el tipo de personas que van a ser, digamos que tienen ahora la posibilidad de ser deportadas, se ha ampliado en algunos lugares con una discreción tan amplia, perdonen la redundancia, que puede ser incluso una persona que haya cometido una infracción de tráfico. Simplemente están haciendo cumplir la ley, no es que sea ampliado, estaban ignorando todas estas violaciones y ahora ya no se le está ignorando nada más. Pero yo creo el punto básico es que estamos hablando de que para que haya algún tipo de seguridad pública necesitamos confianza entre la policía y la comunidad. Las leyes que, especialmente la orden ejecutiva, lo que está haciendo es que está creando más miedo entre la comunidad y está rompiendo esta confianza que se ha construido por años entre ambos republicanos y demócratas. Un momento. Pero entonces lo que está pasando es que la administración usa a los inmigrantes porque esa es la única manera en que pueden decir: nosotros venimos con todas estas propuestas, promesas y no hemos podido cumplir ni una, entonces vamos a darle palo a los inmigrantes porque esa es la única manera en que podemos tener algún tipo de crédito político. Entonces nosotros no vamos a dejar que usen a la comunidad inmigrante como chivo expiatorio para que continúen las deportaciones y para que puedan crear algún tipo de crédito político. Nosotros vamos a acordarnos en el 2017 y 2018 quién está a favor de la comunidad inmigrante, a favor de la seguridad pública y la democracia, y nos vamos a asegurar que en las urnas demos nuestra pensamiento. Quien está utilizando a la comunidad inmigrante eres tú políticamente, asustándola. Estas son las demandas de la comunidad déjame hablar, ya tú hablaste, déjame hablar a mí, ¿ok? La realidad es que es muy difícil que la policía haga su trabajo con organizaciones como las tuyas, van y mienten y dicen que hay redadas, que están yendo casa por casa, deteniendo indocumentados que no tienen antecedentes penales, cuando eso no está sucediendo. Estás asustando innecesariamente a la comunidad. ¿Para qué? Para sacar hispanos, para que voten por el Partido Demócrata. Mira, esta es la política de identidad racial típica del Partido Demócrata y no funciona, sencillamente no funciona. Lo irónico es que aquí hay más posibilidades de lograr una reforma migratoria con Donald Trump. Barack Obama lo tuvimos 8 años y no logramos absolutamente nada. En el 2012 hubo una propuesta bipartidista donde fue la Cámara de Representantes y el mero de la Cámara de Representantes que estuvo en contra, que era republicano, de esta propuesta bipartidista. Hubiera dado 5 millones de personas indocumentadas un camino hacia la ciudadanía. ¿Y qué pasó?
los republicanos estuvieron en contra. Hemos visto, especialmente con el nuevo Jeff Sessions, que ha ido en contra de cada una de las políticas proinmigrantes que han sido bipartidistas. Entonces vemos una y otra vez que el Partido Republicano va en contra de los intereses de la comunidad migrante y de la democracia en general. Dione, y hay que aclarar algo muy importante, porque tú sigues repitiendo el Partido Republicano. En el 2009, cuando empezó su presidencia el presidente Obama, en abril del 2009, republicanos y demócratas, Henry Cuellar entre ellos, demócrata, fueron a visitarlo para decir, usted prometió que en el primer año va a pasar la reforma inmigratoria. Y él les dijo, no, porque tengo otras prioridades, que era la reforma de salud. Una de las pocas cosas que solo un partido hizo fue Obamacare, que lo pasó sin ningún apoyo, sin ningún voto del Partido Republicano, y fue un desastre. Todo lo demás, tú necesitas el otro lado, por lo menos algunos votos. Queremos dejarlo así en este punto porque hay varias cosas que queremos hablar. Vamos a hablar de los costos de hacer lo que está proponiendo el presidente Donald Trump. Bienvenidos una vez más a este panel de choque de opiniones. Seguimos hablando sobre la política inmigratoria del presidente Donald Trump. Le saluda Yone Molinares en Washington con un número importante de nuestros panelistas aquí hablando sobre lo que nos espera en la política inmigratoria. Vamos a hablar de un tema que Jaime Barrón desde Dallas había puesto sobre la mesa, lo que tiene que ver con las deportaciones. Tenemos un par de ideas para que ustedes tengan más o menos un escenario de cómo son las deportaciones en Estados Unidos, lo que ha ocurrido. 3.200 millones de dólares ha gastado la oficina, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en identificación, arresto y remoción de inmigrantes, pero en 2016, 450,000 personas fueron deportadas. ICE se encargó de 240,000 de esos y el resto la patrulla fronteriza. Y eso habla un poco de cómo es que están en este momento, por ejemplo, en términos de vivienda, alimentación y transporte. Se gasta $10,000, poco más de $10,000, casi $11,000 por persona en estos rubros. La aprehensión puede costar en total 129,400 millones, por lo menos eso fue lo que se gastó en 2016. Y ahí están otros de los rubros, por ejemplo, lo que puede costar la detención de una persona, más de $5,000, y en gastos legales entre $1,200 y $1,500. Todo eso añade. Jaime, tú habías hablado precisamente sobre ese tema y se están añadiendo ahora centros de detención, jueces en la frontera. Quería ver cuál es tu punto de vista sobre la efectividad de esas medidas que anunció el secretario de Justicia, Jeff Sessions. Jaime. Bueno, básicamente, yo teniendo 17 años haciendo esto, vamos a regresar a la era de Bush. Donde básicamente mucha gente estaba intimidada y lo de la 287G y más detenciones iba a subir. Entonces parece ser que bajo la presidencia de Trump no van a agregar más cosas y eso es nada más lo que estamos esperando. Tal vez sí ayude a, por ejemplo, gente que está dudosa de entrar, etcétera, pero al mismo tiempo, ¿qué van a hacer con los 11 millones o 12 millones que hay dentro de Estados Unidos? Porque esto es para bloquear gente que entre, pero dentro de Estados Unidos tienen un grupo que simplemente se están ignorando por los dos partidos políticos. Entonces, nadie habla de qué hacer con las personas que están dentro. Todo es para mostrar que son muy fuertes en la frontera, pero el problema es cómo le vamos a hacer para ayudar a los que están dentro del país ya. Y un punto importante ahí, Alfonso, porque muchas de las personas, y algunos dicen que es el 40%, de los que terminan aquí de forma ilegal, entran de forma legal, entran por los puntos de entrada, entran por los aeropuertos y simplemente se quedan sin visa y los cambian eventualmente. El punto no es, porque estamos viviendo en una ley de inmigración de 1986, en el año 2017, cuando las sociedades y la economía y todo lo demás ha cambiado. Bueno, y estoy de acuerdo, y yo creo que el presidente Trump lo que ha dicho es que él quiere buscar una solución a aquellas personas indocumentadas que no tienen antecedentes penales. Tú sabes que yo siempre he favorecido una reforma migratoria que incluya una legalización. Ahora, primero hay que ponerle orden al sistema. Hablas de los costos, ese punto que hace Jaime es muy importante, lo que cuesta detener y remover y procesar a una persona antes de que sea deportada. Por eso es importante crear sistemas, ya sea a través de la detención, del procesamiento criminal, de extender verjas a lo largo de la frontera que disuadan a las personas de entrar ilegalmente. Ya hemos visto en estos últimos meses que la entrada ilegal
se ha reducido por más de un 60%, quizás hasta un 68%. Eso significa que vamos a gastar menos en detener a esas personas para que sean removidas. O sea, queremos tener un sistema que si la gente quiere entrar, lo haga legalmente. Una vez hagamos eso, entonces podemos enfocarnos en aquellas personas que no presentan un riesgo a la sociedad. Pero para nosotros controlar los costos, tenemos que ponerle orden al sistema. Ahora el sistema está completamente fuera de control. ¿Cómo se va a pagar por esto? Porque estos son los números de 2016. Con la ampliación de de las categorías, digamos, de personas deportables, esos gastos van a aumentar. ¿El Congreso tendrá el dinero y tendrá la voluntad política para hacer algo así y entregar el dinero que necesita actualmente el gobierno? Yo creo que sí, porque a corto plazo sí va a haber una inversión de capital, pero después se rebajan los costos. O sea, es como cualquier empresa que estás empezando. Al principio inviertes una cantidad significativa de capital, pero luego empiezas a recibir los beneficios. ¿Cómo convences al Congreso que te desembolse el dinero? Bueno, es que, como ya digo, esto no es solamente cosa de los republicanos, es cosa de los demócratas también. Hay que llegar, si no a un consenso, por lo menos a ciertos acuerdos donde cada lado pueda más o menos aceptar. Y para eso hay que cambiar la narrativa. Hay que decir una y otra vez que este es un país de leyes. Hay mucho que se dice, los quieren sacar a los de la frontera del sur por racismo. No es racismo, como hemos visto, no todos entran por la frontera del sur. Otros vienen en aviones, llegan de otras partes del mundo. Es más, la mayoría de la inmigración ilegal no viene de Sudamérica, sino del área de África. O sea, estamos viendo, aquí no hay un problema de racismo, aquí hay un problema de leyes. Y hay que primero controlar las fronteras, las físicas y las que no son físicas, y recién se puede empezar a hablar de qué vamos a hacer con las personas que ya están aquí y qué sería la manera más humana y la mejor manera también para la economía del país de resolver este problema, pero ambos tienen que participar, ambos partidos. Pero cuando tú añades una persona que se voló un semáforo en rojo y resultó que no tenía documentos legales y termina en el centro de detención, con una persona que sí cometió un crimen y termina en el mismo centro de detención, y se van llenando las cárceles. Hoy el Washington Post habla, en los últimos días se está hablando de una aumento, o que ha encontrado más de 30,000 espacios en diferentes cárceles para poder acomodar esto. Eso es lo que ha dicho el Departamento de Seguridad Interior. ¿No se está creando un problema mayor? A corto plazo, pero no a largo plazo. No, yo estoy en desacuerdo. Yo creo que las prioridades están al revésadas y nos enfocamos meramente en la frontera. Desde los tiempos de Obama ya la tasa de inmigrantes que han cruzado por la frontera ha bajado. Entonces, ese no es el problema. O sea, la prioridad número uno que tenemos es de confianza en nuestras comunidades. 2, de asegurarnos de que 11 millones de personas continúen contribuyendo económicamente, socialmente en nuestras comunidades. Y 3, que realmente nos enfoquemos en cuáles son los factores que están haciendo que la gente salga de los países y entrando a estos países. Entonces, más allá de un muro, sentémonos a hablar con los países a nivel latinoamericano y realmente ver cómo podemos hacer tratados en los cuales la gente pueda tener trabajos dignos en nuestros países y no tener que utilizar una frontera que no va a servir para nada, nos va a costar un resto de dinero de los impuestos de todos. Además, creando temor en nuestras comunidades por estas agentes de inmigración que están empujando. No estoy de acuerdo. Obviamente la frontera sigue siendo un problema. Es verdad que la entrada ilegal a través de la frontera sur se ha reducido por 50%. En el 2000 era como 1 millón de personas que eran detenidas ilegalmente. El año pasado fue 450,000. ¿Eso se debe a qué? A muros que se construyeron durante la época de Bill Clinton en la frontera con Tijuana, muros que se construyeron en el sector de Yuma durante la administración Bush, pero todavía hay zonas, particularmente en Texas, la de el Valle del Río Grande, que están totalmente fuera de control. Y hay que recordar que no es solo la entrada ilegal, el grosso de la heroína que entra a los Estados Unidos entra a través de la frontera. El tratar de subestimar el problema de la frontera me parece totalmente desacertado y no contribuye al debate de política pública. Tenemos que garantizar la seguridad de la frontera para entonces poder hablar de qué podemos hacer con los 11 millones de indocumentados, los que no tienen antecedentes penales, para sacarlos de las sombras. Pero se está
solamente concentrándose en la frontera, pareciera, Alfonso. No, claro que no. Esto incluye, por ejemplo, una cosa que se quiere hacer es terminar de establecer, y que Obama no lo hizo, 40% de las personas que terminan ilegalmente en el país lo hacen porque sobrequedan sus visas. Eso no sucedería si tuviéramos un sistema de entradas, de registro de entradas y salidas. El Congreso ha pasado varias legislaciones, leyes, para que se establezca este sistema. El presidente Obama no quiso hacerlo. Vamos a establecerlo y vamos a poder identificar a esas personas y removerlas inmediatamente. Debo recordar que bajo las prioridades de Obama, porque lo quieren aquí hacer ver como un santo, cualquier persona que entraba ilegalmente después del 2014, aún sin antecedentes penales, podía ser removida. Bueno, con eso lo dejamos, vamos a nuestro próximo segmento, vamos a seguir un poquito más hablando de lo que implica. Mano dura en inmigración es lo que terminó por reafirmar hace unos días el secretario de Justicia, Jeff Sessions, quien está comenzando a implementar varios de estas medidas, ajustar las leyes de inmigración existentes y mientras el Departamento de Seguridad Interior ya indicó que va a comenzar en cuestión de meses la construcción del muro. Vamos rápidamente con Jaime Barrón. Jaime, entre los asuntos que estábamos hablando era la diferencia entre una persona criminal y otra persona que pues no tenía sus documentos aquí en regla, que de hecho es un delito menor, digamos un delito civil, pero el hecho de que ahora estén en el mismo nivel tanto la persona que asesinó a alguien como el que pues estaba manejando sin licencia de conducir, ¿está creando un problema para ustedes? ¿Es más fácil o cómo es toda esa situación? La realidad, la cruel realidad es que sí, se están deteniendo a personas por X o Y, por cualquier razón que acaben arrestados, de ahí le notifican a ICE. En mi opinión esto es triste porque el gobierno federal tiene recursos limitados y se deben de enfocar, sí, en criminalidad, en coyotes, en narcos, todo eso, nadie en el panel creo que esté en desacuerdo. El problema es que se usan esos recursos limitados también para hacer cosas insignificantes y ahora le quitaron la discreción a ICE de ser selectivo en quién invierte en recursos, porque sí, hay que seguir la ley y todo, pero también hay que tener al lado humanitario de personas que realmente no han hecho un daño a la comunidad, que los tratan igual y acaban en una situación cara, difícil, complicada, sin tener un delito. ¿Están las estructuras dadas realmente, Alfonso, para demostrar que hay, digamos, que las prioridades están bien sentadas o el terminar separando familias de esta forma, pues es lo que obligó al presidente Barack Obama a hacer un cambio en materia de migración, a hacer cambios también en otros, y tal vez no utilizar programas como el que ya habíamos hablado de la 287G, sino más bien buscar realmente los criminales y de ahí en adelante mirar a aquellas personas que habían cometido otros delitos mucho menores? Mira, yo creo que lo que falta es la estructura. El problema que tenemos es el atraso en las cortes de inmigración. Estamos hablando de un atraso de más de 600,000 casos. Por lo tanto, si vamos a detener más personas, si vamos a acabar con la política de detener y soltar, de catch and release, tenemos que aumentar el número de jueces. Eso no se había hecho, da la impresión de que Sessions lo quiere hacer. Eso sería bien importante. Ahora, tengo que ponerle fin a esta Disneylandia que se crea sobre la administración Obama. La segunda prioridad de las prioridades establecidas por el Departamento de Seguridad Interna en la administración Obama eran personas que habían entrado ilegalmente después del 2014. Si vemos las estadísticas del propio Departamento de Seguridad Interna, miles de personas que no tenían antecedentes penales fueron removidas. Por lo tanto, el decir aquí que de alguna manera ahora es que esté estableciendo este régimen de deportaciones, no nos olvidemos que bajo la administración Obama, el presidente Obama fue el que más personas deportó. O sea que me parece que nos estamos anticipando. Hay que ver a los 4 años si Donald Trump termina deportando tantas personas como Obama. Yo no escuchaba a muchas de estas personas criticando a Obama por establecer un régimen de deportaciones masivas. Ahora lo están defendiendo. Yo lo que estoy viendo ahora es un enfoque, como dije anteriormente, en los criminales.
tenemos que ver las estadísticas, hay que seguir monitoreando la situación, pero lo que veo ahora es algo muy enfocado. Bueno, pero el montón o el número grande, la mayoría de las deportaciones, cuando lo llamaron el deportador en jefe, pues terminó ajustándose, Alfonso, precisamente para determinar exactamente las categorías de aquellas personas que fueran deportables. Es decir, en algún punto de su gobierno terminó siendo criticado por republicanos, siendo criticado por los activistas, y también los mismos demócratas lo criticaban por su política de inmigración. Sí, yo creo que la máquina de deportación ya lleva años, ¿cierto? Y no necesariamente viene de Obama, o sea, como tú decías, las leyes del 86, del 96 que han criminalizado más y más a la comunidad inmigrante realmente han hecho que tengamos esta máquina deportadora ahora. Lo que veo es que hay que ponerle atención a nuestros líderes que están diciendo, mira, yo como alcalde de Austin, como alcalde de Birmingham, no quiero colaborar con inmigración. Y eso no es algo que vaya en contra de la ley. Y eso se está criminalizando, se está, digamos, creando una imagen muy negativa a los condados que no quieren colaborar con inmigración, cuando es su jurisdicción y estas autoridades tienen todo el derecho de hacerlo. Estamos hablando de la ciudad de Santuario. Sí, entonces yo creo que ahorita lo que es interesante es ya hay 600 jurisdicciones que se consideran santuario o que no están colaborando con inmigración. ¿Por qué? Porque una vez más están viendo cómo esto amenaza la confianza, el tejido social de una comunidad. Entonces, si nosotros escucháramos por qué estas personas apoyan este tipo de leyes santuario, nos daríamos cuenta de que no solamente económicamente ayuda a los condados, pero también ayuda a crear un mejor vivir. Entonces, ¿por qué enfocarnos en darle más poder a los agentes de migración, en crear más redadas o operaciones de inmigración cuando estamos viendo que están arrestando a gente inocente, que están arrestando a gente que lleva años aquí? Entonces, esta administración lo que está haciendo es quitando todo tipo de avenidas para poder evaluar si hay raíces en este país. Y entonces estas comunidades santuario lo que están diciendo es, vamos a proteger a todas nuestras comunidades, vamos a enfocarnos en la comunidad, en que haya seguridad para nuestra comunidad y no que esos agentes federales vengan a crear temor. ¿Tú estás en total desacuerdo con lo que... No solamente en desacuerdo, pero la existencia de comunidades santuario, como lo llaman, es horrible, es un concepto horrendo que va en contra de todo lo que define a los Estados Unidos. No son comunidades santuarios que escogieron un nombre religioso, son tierras sin ley. Están queriendo imponer en los Estados Unidos, que es un país de leyes, quieren imponer todos estos grupos, todas estas manchas, donde la ley no se cumple. Eso no es los Estados Unidos. En los Estados Unidos se cumplen las leyes. Eso es lo que nos hace fuertes. No es para decir yo cumplo esta ley, pero no me da la gana de cumplir esta otra porque no me conviene. No es así como funcionan las cosas en los Estados Unidos. Si a uno no le gusta una ley, entonces cámbiela. Y la manera de cambiarla es de llegar a un acuerdo entre ambos partidos. No es en acusar solamente a un solo partido o incluso mentir y decir nosotros somos unos ángeles y son los republicanos los que no quieren. Sí es una mentira enorme en la narrativa que han tomado los demócratas de tratar de poner la responsabilidad en el Partido Republicano por qué no se sacó una ley de inmigración. Y estoy completamente en desacuerdo con las leyes, con las tierras sin leyes, porque los Estados Unidos, toda la tierra de los Estados Unidos, todo el territorio, tiene que obedecer las leyes de esta nación. Y eso es lo bonito de cuando en condados como el condado de Seattle, Washington, ahí había ambos republicanos demócratas que dijeron y acordaron, vamos a crear una tierra santuario. O sea que siguieron las leyes. Las leyes federales siempre son más importantes que las leyes estatales. Entonces no se está violando la ley al decir sí, se viola la ley porque la ley, pero hoy de eso. Pero Isaías, se está violando la ley. No se está violando la ley. Aquí la contradicción de la izquierda es realmente bastante increíble. Ahora hablan de los derechos de los estados y de las ciudades a no hacer cumplir la ley. Cuando el presidente Obama utilizó la ley federal para requerir que estados financiaran a Planned Parenthood,
o que utilizar la ley federal para obligar a los estados y a las ciudades a tener baños transgénero, todos en la izquierda aplaudieron al presidente Barack Obama y ahora están hablando de derechos de los estados. Mira, la verdad es que la ciudad de santuario no es un término técnico, no es un término jurídico. Lo que la administración está hablando, y es algo bien sencillo, si una ciudad, si un policía detiene a una persona que ha cometido, que tiene antecedentes penales, o que está en el proceso de cometer un crimen serio, debe ser referida a las autoridades federales. Es algo bien sencillo. ¿Cuál es el problema con eso? Yo no estoy yendo en contra de que haya un proceso o del proceso en el que se pueda identificar donde hay un crimen. Lo que yo estoy abogando es para que se le dé la prioridad a las comunidades a que decidan cuál es la manera en la que ellos quieren colaborar con inmigración. La prioridad es del gobierno federal, no de cada comunidad. A ver, pero aquí el problema también es que a nivel federal están siendo selectivos. Obama escogía sus leyes que querían aplicar y de ahí Trump también escoge sus propias leyes. Entiendo que se tiene que seguir la ley porque es un país de leyes, pero no sean selectivos en qué leyes escogen. Los dos partidos han cometido errores severos. Eso es lo que hacen las ciudades santuarios, están escogiendo. Bueno, también la 287G que intimida y se ha dado cuenta que ha sido un fracaso. Los dos, hay que ver algo medio, pero desgraciadamente los dos partidos políticos se rehúsan a comprometerse y hacer lo que sea mejor para Estados Unidos, que claramente se sabe que necesitamos inmigrantes aquí, declaran impuestos y hasta el IRS acepta los pagos. Entonces se sabe que es una hipocresía del sistema. Jaime, no en forma ilimitada, hay un balance. Los pagos. El IRS Jaime, está feliz de recibir el dinero. Entonces es una hipocresía del sistema. Una cosa es hacer cumplir la ley de inmigración, que es responsabilidad del gobierno federal, y sí requiere, porque los inmigrantes no se asientan, no viven en la esfera federal, viven en ciudades, viven en estados, por lo tanto tiene que haber cooperación. Eso más nunca se puede comparar con la política abortista o a favor de los baños transgénero de la administración Obama. Cierra este segmento, Jaime, adelante. Sí, aquí el problema es que, por ejemplo, las personas que tenemos aquí que son republicanas, solo le están eche a Obama. Yo aquí no soy ni republicano ni demócrata, soy centrista. Y aquí básicamente lo que yo veo, viéndolo de la calle, que uno es el que está involucrado en la comunidad, es que ni uno de los dos partidos políticos se trata de comprometer y hacer algo realmente. Por ejemplo, es bien fácil hacer una reforma migratoria. Dígale al presidente Trump que active el programa de DAPA, inclúyale una multa, se controla el inventario de todo ser humano aquí que califica y se evita este problema y al mismo tiempo si quieren poner mano más fuerte en la frontera. Pero sin ninguna consideración al ciudadano americano, al trabajador americano. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué solamente vas a ver el beneficio de los inmigrantes ilegales y olvidarte del ciudadano americano? No estamos hablando de los Estados Unidos, de los ciudadanos americanos. Estamos hablando de la inmigración en los Estados Unidos. A ver. Necesitamos a todos aquí. Y Jaime deja una pregunta muy interesante. Y con eso vamos a cerrar este segmento. Vamos a hablar, o el próximo segmento, perdón. Vamos a hablar de las verdaderas posibilidades de una reforma migratoria a la luz de todo lo que ha traído esta candidatura y ahora presidencia de Donald Trump y lo que tiene este nuevo Congreso y elecciones, como los dijo también Isaías. Ya regresamos. Este es uno de esos temas que quisiera uno tener más de una hora para poder manejar, porque realmente son muchos asuntos alrededor de inmigración en los Estados Unidos, un tema que nos atañe a todos, por supuesto. Y vamos a cerrar con la posibilidad de una reforma inmigratoria a la luz de todo lo que está pasando y los cambios del presidente Donald Trump. Quiero comenzar con Jaime Barrón en Dallas, a quien le agradecemos también, por supuesto, ser parte de este panel. ¿Qué opciones ves tú en esta oportunidad, Jaime, de aquí en adelante de una reforma migratoria? El presidente Trump tiene la habilidad y podría tener el apoyo de los dos partidos, pero sobre todo el republicano, de crear una reforma íntegra donde se balancee lo que quieren hacer de aplicar la ley, pero también un programa de legalización. A mí me encantaría que el presidente Trump haga una propuesta tan buena que en las próximas elecciones me motive a votar por él. Sí lo puede hacer si quiere, es cosa nada más de que se motiven los políticos que están a su alrededor y el presidente de que apliquen las reglas, porque hay varias propuestas ya que podría tomar una, analizarla y tomar acción rápido. Sí se puede si él quiere. Y ahora, ahí está en pantalla Alfonso Aguilar desde Nueva York, también abogado de inmigración, ex director de la Oficina de Ciudadanía del Servicio de Inmigración. Adelante. Y estoy de acuerdo con Jaime totalmente. Mira. Y realmente tenemos que ver lo positivo. Por un lado, el presidente Trump no ha rescindido DACA. Ha dicho que quiere buscar una solución y la única solución posible, si no una orden ejecutiva, es legislación.
y me consta de que hay conversaciones entre la Casa Blanca y el Congreso para lograr legislación para ayudar a los soñadores. Y por otra parte, como él ha dicho, quiere lograr un consenso entre demócratas y republicanos para lograr una reforma migratoria que incluya posiblemente una legalización. Si hay alguien, irónicamente, que pueda hacerlo, es Donald Trump, por el apoyo que tiene con los conservadores, pero también porque es un gran negociador. Y no sería eso irónico, tanto que habló Obama, mejor tener un presidente que logre cosas a uno que hable mucho, pero que no resuelva nada. Gracias, Alfonso Aguilar, con todo y problemas hoy con el audio. Muchas gracias. Muy bien, vamos también con Isaías Guerrero, hoy representando a Firm. Sí, no sé qué tan buen negociador sea si ya se lavó las manos con la propuesta de salud, pero bueno, ese es para otro día. No, yo creo que es posible, es bien importante que nosotros como comunidad inmigrante sigamos empujando cuáles son nuestras demandas, nos aseguremos que los 11 millones queden en un tipo de reforma migratoria, como un camino hacia la ciudadanía, que paren las deportaciones y que pare este tipo de poder de inmigración en nuestras comunidades. Entonces vamos a seguir peleando y vamos a poner mucha atención quién está a favor y en contra de nuestras comunidades para que en las urnas les demos el mensaje claro de que primero las familias, primero la comunidad, gente que está contribuyendo, apoyémosla y si no, pues los vamos a sacar del Senado. Bueno, para cerrar con broche de oro, nuestra compañera mujer aquí en el panel, bienvenida Maricruz McGowan, ella es economista y estrategia republicana también. Bueno, yo creo que las probabilidades de que se pase una reforma de migración con el presidente Trump son más altas que con otros presidentes, por varios motivos, pero principalmente por uno. El presidente Trump es un hombre de acción. No es un hombre que pasa horas de horas en un discurso bonito, poético, que le gusta todo, pero es un hombre que se pasa horas de horas trabajando para lograr algo, para pasar algo, para negociar, como decía Alfonso. Y, por supuesto, él no se lavó las manos con la ley de salud, y quiero aclarar eso. Se siguen las conversaciones con el Congreso y se va a volver a proponer una nueva ley de salud. Bueno, y veremos, porque se necesitan dos para bailar tango, dice Exacto. También el dicho aquí en inglés, y el Congreso se prepara también para las elecciones en 2018, y ese es otro cantar, y esa es otra dinámica importante. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, realmente creo que ha sido un panel bastante productivo. Los esperamos en una próxima oportunidad, hay mucha tela que cortar en este tema. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este choque de opiniones. Recuerde, todos los domingos, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, y como siempre, los esperamos en nuestra próxima edición. Yo soy Yona Molinares, hoy por Juan Carlos López desde Washington. Hasta un próximo choque.